Primero, también lamento no poder hablarles en portugués y el portuñol mío es horrible. Como dice un poeta paraguayo brasilero, mi portuñol es salvaje. Entonces voy a hablar en español lento. ¿Se escucha? No, no se escucha. Sí. ¿Sí? Allá me dijeron que no. Más alto acá. ¡Ay! Mi tema, intenté, bueno, anoche terminé de escribir que eran algunas de las ideas que quería, sobre las cuales quería charlar. Finalmente voy a ir leyendo. Pero mi eje hoy es tratar de pensar cómo es la relación entre la universidad y la cultura. Ese sería el eje a partir del cual voy a hablar, pero al mismo tiempo es a su vez el eje desde el cual hace 2 años con una colega rosarina, ella proveniente de comunicación social, yo provengo de letras, de literatura latinoamericana, hicimos una parcería para poder pensar un programa de estudios de posgrado que se haga cargo de esta cuestión, es decir, poder pensar desde la universidad cómo tender puentes hacia lo social, ¿no? Ese programa, además, estratégicamente fue inscripto en ninguna de las facultades, porque siempre las facultades, como dijo Kant, están en conflicto, siguen en conflicto. Entonces encontramos un espacio en el rectorado que es un espacio interdisciplinario, es el Centro de Estudios Interdisciplinarios, que nos permitió trabajar a gusto, ¿no? A gusto y con mucha autonomía, que esto es lo que por ahí se necesita para poder pensar un programa de estudios, más sobre la cultura, encarándolo interdisciplinariamente. Este programa nació a partir de algo que una vez escuché a un profesor de aquí de Brasil, ¿no? Anunciar. Decía que, así como a veces hubo fantasmas que recorrían el mundo, lo que hoy recorre las aulas universitarias es un cierto malestar curricular. Ese malestar curricular, en mi caso también de mi colega, es ocasionado por la percepción de una desconexión muy fuerte entre la universidad y lo que pasa afuera, ¿no? En las calles. Entonces partimos en la elaboración de este programa a partir de una serie de preguntas, pero básicamente la pregunta que más nos animó fue la de preguntarnos por la existencia o no de alguna sintonía entre las prácticas que cotidianamente nosotros llevamos en la universidad con las prácticas que se llevan en la vida cotidiana, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Es decir, ¿cómo se relaciona la universidad con el afuera? ¿Cómo funciona el campo de producción de conocimiento hoy también en América Latina? Esta es una pregunta más amplia, pero que, de alguna manera indirectamente se conecta con las primeras preguntas más del orden local. Para poder comenzar a responder esto, por mi formación o de formación profesional, lo primero que aparece, ¿no?, en mi memoria de latinoamericanista es una topografía intelectual latinoamericana que a principios de los 80 organizó y pensó
un gran crítico cultural uruguayo, Ángel Rama, y que llamó bajo la metáfora de la ciudad letrada. La ciudad letrada latinoamericana, pensada desde Ángel Rama, es una ciudad dentro de la ciudad, que una ciudad que permaneció durante siglos bien amurallada, ¿no? Esta es una metáfora muy potente, que funcionó muy fuerte a partir de los 80 en la crítica cultural y literaria latinoamericana. Una ciudad que se asentó sobre un orden colonial de estructura cultural y educativa, y que subsistió durante todo el siglo XIX y que permaneció de cierta manera con esta estructura, aunque con muchísimos puntos de inflexión durante gran parte del siglo XX. Por supuesto que hubieron muchos rebeldes dentro de esta ciudad letrada, muchísimos que intentaron desmoronar esos muros, algunos lo lograron parcialmente, pero este concepto es el que nos permitió poder pensar en la genealogía de los relatos y las prácticas institucionales que fundan el campo del saber y el campo intelectual en América Latina. Hay momentos claves, rápidamente, tengo miedo de no alcanzar, que el tiempo no me alcanza para decir todo, pero esos momentos claves y que nos marcaron profundamente y que por lo menos en el ámbito hispanoamericano, y también probablemente haya muchas coincidencias con el Brasil, son el fundamento de estos proyectos institucionales dentro de los cuales nosotros nos movemos dentro de nuestras universidades, que comienzan con esa gran discurso pedagógico de Andrés Bello, se continúa en la escena didáctica de Rodó, del uruguayo Rodó, y el arielismo, ¿no?, que fundó gran parte de la rebeldía también latinoamericana, de los jóvenes latinoamericanos del principio del siglo XX, y también en ciertas metafóricas de que racializaron el concepto de cultura a partir de la idea de mestizaje, que funcionaron muy fuertemente a lo largo del siglo XX. Pienso en La raza cósmica de José Vasconcelos, pienso también en el concepto de hombre cordial aquí en Brasil con Sergio Walker de Holanda, ¿no?, o en el americanismo utópico, la utopía de América de Pedro Enríquez Ureñas. Estos son relatos que accionaron fuertemente y que todavía probablemente accionen en el campo de la cultura, y cada vez que nosotros hablamos de cultura en América Latina. La pregunta que nosotros hoy nos podemos hacer en torno a estos relatos y a esta genealogía es preguntar, y esto es algo que también anima a nuestro programa de estudios, es preguntar por los restos de estos discursos, ¿no? ¿Qué ocurrió con estos relatos? Que eran relatos modelos para la identificación, funcionaron como relatos modelos para la identificación ciudadana y la identificación nacional en América Latina, ¿no? Fueron los relatos que siempre se invocaron para pensar la integración social y la construcción de ciudadanía. Ahí hay una serie de conceptualizaciones de la cultura en esos relatos que son nuestra genealogía institucional, que generalizando y muy rápida y salvajemente también, podríamos decir, articulan distintos conceptos de cultura. Por un lado, y desde un polo, un concepto de cultura más bien antropológico, que piensa a la cultura como una forma de vida y en donde todo puede ser cultura, ¿no? Y a veces eso funciona muy ampliamente en muchos de los discursos que circulan actualmente. Y hay otro discurso más restrictivo que piensa frankfurtianamente o habersianamente la cultura como una esfera autónoma, una esfera separada del resto de las prácticas sociales, y que funciona como una práctica de distinción, la cultura como una práctica que pretende establecer jerarquías, y que efectivamente ha funcionado fuertemente. Es un concepto más bien esteticista de la cultura y que jerarquiza, ¿no?, entre alta cultura, industrias culturales, cultura popular. Es un concepto que
digamos, está íntimamente ligado a la emergencia de la modernidad artística a mediados del siglo XIX, ¿no? Y que sigue funcionando por muchos canales, a veces inusitados. Eso por un lado, ¿no? Decía, hubieron muchos rebeldes dentro de esta ciudad letrada latinoamericana, pero para sintetizar o elijo, digamos, dentro de esas secuencias de rebeldía, las rebeldías estudiantiles, ¿no? Podríamos hacer un largo relato y tomar esos momentos de inflexión en la universidad. Y parto por uno particular porque está entrañablemente unido a la historia de la Universidad Argentina, que es que fue, ¿no? Lo que se llamó la reforma, el movimiento de la reforma universitaria en Córdoba, en la Universidad de Córdoba en 1918, ¿no? A partir del cual fue un grito, a partir del cual se elevaron las voces de los estudiantes latinoamericanos. Pienso también en los estudiantes del 68, en Córdoba hubo una gran rebeldía estudiantil, pero recuerdo y recordamos la noche trágica de Tlatelolco, ¿no? En el 68, y que podríamos hoy continuar, pensar en esa continuidad rebelde en los pingüinos chilenos de los que hablábamos el otro día con el colega Patricio. Hay otra cuestión para poder pensar en tensión y que nos animó también, que anima nuestro proyecto de estudios culturales, que es poder pensar, armar un programa, una estrategia de pensamiento para poder pensar el afuera de la universidad, ¿no? Que también es ciertamente complejo. En la arquitectura, en la topología que diseñó Rama en los 80, en ese famoso libro La ciudad letrada, que aquí en Brasil lamentablemente se tradujo como Ciudades Letras, ¿no? Afuera de la ciudad letrada está la ciudad real, siempre estuvo la ciudad real. Ahora, esa ciudad real, en los últimos, sabemos todo esto, ¿no? En los últimos 20 años del siglo XX, ha sufrido ingentes, enormes transformaciones. A veces hasta es difícil poder describir las transformaciones que se han operado en este último tramo del siglo XX. La ciudad real es una ciudad altamente fragmentada. Probablemente en cada una de nuestras ciudades existan en su interior muchas ciudades, muchísimas ciudades. Y a mí me gusta pensar a la universidad como una ciudad dentro de todas esas islas urbanas que conviven como un archipiélago. Esa sería la metáfora que más me gustaría pensar, para pensar lo urbano, ¿no? Y como un espacio archipielar, en donde la universidad y cada una de esas ciudades coexisten, pero en su interior tienen sus distintos códigos, sus distintos protocolos, sus distintas normas, y que de vez en cuando conectan, de vez en cuando conectan. La ciudad real hoy ha sido interpretada desde distintas perspectivas, pero a mí me parece importante porque poder pensar en esa ciudad nos va a permitir probablemente aproximar a la mesa de discusión criterios para poder pensar una noción de cultura a partir de la cual podamos tener un consenso, ¿no? Hablábamos ayer de la imposibilidad de pensar a veces en la evaluación porque no sabemos qué evaluamos cuando evaluamos cultura, qué decimos cuando decimos cultura. La primer gran eje desde el cual uno podría pensar esa sociedad real, a mí me interesó mucho un modo de pensar esta sociedad que leí de un profesor alemán, Gumbrecht, que él habla de este fin del siglo XX como un proceso doble, un proceso de desdistribución y de desclasificación.
dice, mientras que las diferencias entre los ingresos individuales crecen exponencialmente, es ese proceso de desdistribución,